Dios le bendiga a todos. Gracias por estar conectados. Le doy gracias a Dios por cada persona que va a escuchar su palabra. Y gracias por porque Él habla nuestras vidas de una o de otra manera. Dios siempre está dispuesto a hablarnos y solamente pide que nosotros le prestemos nuestros labios para hacerlo. Y por eso yo le doy gracias. Padre amado, Señor, te doy gloria y te doy honra. Y te pido que tú te glorifiques de una manera especial en esta transmisión, Padre. Que a través de este tiempo que dure la predicación, Padre, seas tú tocando las vidas, seas tú sanando, Señor, seas tú liberando. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo haga maravillas en lo sobrenatural, Padre, como tú te sabes mover, Padre, en cada vida, Señor. Yo sé que tú, Señor, eres un Dios grande, un Dios poderoso y un Dios fiel en todas las cosas. Sé que tú, Señor, siempre estás al pendiente de nosotros y que tú nunca dejas de mirarnos. Gracias, Padre, por tener cuidado de cada uno de nosotros, aún de aquellos que ni siquiera te quieren escuchar, aún aquellos que blasfeman de tu nombre, Padre. Tu misericordia llega hasta ellos también, Padre. Y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos los que van a escuchar esta palabra. Una palabra, ¿verdad? Siempre Dios tiene una palabra, ¿verdad? Y esta que puso en mi corazón, yo la he titulado como Sé fiel hasta la muerte. Esa palabra, ¿verdad? Fiel es una palabra que muchos conocemos, pero que pocos queremos practicar lo que eso significa, ¿verdad? Dice que fiel es estar firme y constantes en sus obligaciones y cumple con sus compromisos con alguien o con algo o con alguien. Eso es ser fiel, ser firmes. Y la firmeza es algo que nos alerta, nos saca de la distracción. Mientras yo escribí esta palabra, me recordé cuando iba yo a la escuela en principio, ¿verdad? El primer grado de la escuela primaria. Y me recuerdo que todos nosotros, los niños, ¿verdad? Que andábamos en ese tiempo, 6 años quizás teníamos la mayoría, y andábamos en el patio corriendo y corriendo. Y ya cuando se llegaba la hora de que teníamos que formarnos, y nos gritaban, pues el maestro gritaba, ¿verdad? A formarse todos. Y ya que estábamos formados, todavía uno ahí, ¿verdad? En la formación está uno hablando y distraído con otras cosas, ¿verdad? Lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero cuando ya el maestro decía, firmes, entonces nosotros nos poníamos firmes. Y esa palabra nos hacía que nosotros pusiéramos atención a lo que venía, a la orden que se iba a dar, que estuviéramos pendientes, ¿verdad?, de las instrucciones. Eso era estar firme, es concentrarse y poner atención a lo que tenemos que hacer.
Por eso dice que eso es estar firme, ¿verdad? Firme, dice, y constante en los compromisos y cumpliendo, dice, sus compromisos. Una de las maneras cuando uno puede conocer la fidelidad de una persona es cuando uno se casa, ¿verdad? Cuando nosotros nos casamos, estamos comprometidos a ser fiel, pero muchas veces fallamos, tanto hombres como mujeres. Hemos visto nosotros que muchas parejas se disuelven o se deshacen por la infidelidad de la mujer o del hombre. Entonces, eso trae como consecuencia la destrucción de un matrimonio. Cuando no se puede ser fiel. Hay mucha gente, ¿verdad?, que dicen yo voy a ser fiel en las buenas y en las malas. Y aún las personas que se casan, ¿verdad?, y les preguntan y dicen que sí, que van a ser fiel. Pero resulta que cuando llega la enfermedad y llega el problema a cualquiera de los dos, la mayoría optan por una separación. Entonces ya no son lo que ellos dijeron que iban a hacer, ¿verdad? Que iban a ser fiel hasta la muerte. Nosotros en nuestra manera de conducirnos diario estamos como obligados a ser fiel si queremos llevar una vida tranquila, una vida sin muchos problemas. Yo sé que los problemas van y vienen, pero se complican más cuando no hay fidelidad de parte del hombre o de la mujer. El trabajo también, las compañías piden que uno sea fiel, que uno sea puntual en el trabajo, que llegue uno a tiempo, que no llegue fuera de tiempo, sino que a tiempo, porque cuando uno trabaja solamente te dan 2 oportunidades de llegar tarde y a la tercera te suspenden 1, 2 días, 3 días, dependiendo cómo sea el manager, sin goce de sueldo y eso afecta a uno, ¿verdad? Sobre todo cuando uno es responsable con la familia, ¿verdad? Porque el que no es responsable no le importa, hasta le gusta que lo suspendan, porque no son responsables, ¿verdad? No son firmes en su trabajo, no son firmes en su hogar tampoco, porque no les importa el traer el pan a la casa cada día, sino que lo que ellos hacen lo pasan desapercibido. Entonces, donde quiera que uno va, necesita ser fiel a lo que uno. Con los amigos, uno tiene que ser fiel también. No podemos andar divulgando lo que un amigo nos platica, no podemos quedar mal cuando nosotros nos comprometemos con ellos. Tenemos que ser fiel y dar nuestra palabra y hacerle honor a nuestra palabra. Eso es la fidelidad. Ser fiel en todo, en toda nuestra manera de vivir, porque eso es una bendición para el hombre, porque si nosotros no somos fiel, no esperemos que otros sean fiel con nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros fallamos y no pedimos ni siquiera disculpa, y cuando nos fallan a nosotros nos molesta, ¿verdad? Como cuando uno dice, pues mañana voy a llegar contigo y ya dicen,
espérame, mañana voy a llegar a tu casa y todo. Y llega el día y nunca llegan. Y ni siquiera te llaman para decirte que no pudieron ir. Entonces eso incomoda, ¿verdad? Incomoda y aparte hace que la persona que te estaba esperando pierda su tiempo, su día, no dejó de hacer otras cosas por esperarte y una persona no llegó, la persona, ¿verdad? Así que eso es algo también que necesita uno ir mejorando, ¿verdad? En la vida, porque hoy hay tantas distracciones con esta vida que llevamos ahorita, con estas redes sociales y todo lo que el mundo está viviendo, ¿verdad? Distrae bastante a la gente, a las personas. Y todas esas cosas traen como consecuencia de que uno esté a veces fallando y no siendo fiel a lo que prometemos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta y que Dios espera que nosotros seamos fieles, porque Dios es fiel con nosotros. Mira lo que dice en Deuteronomio 7:9. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa es la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Porque aun cuando nosotros le somos infieles, no cumplimos con su palabra, Él permanece siendo fiel. Esa es la grandeza de Dios. Él tiene, bueno, en la palabra hay muchas historias y que hablan, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios para con las personas, ¿verdad? Empezando por Abraham. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios y Dios le prometió que lo iba a bendecir y que iba a ser un pueblo próspero y iba a ser de bendición para muchas naciones y que su descendencia no la iba a poder contar. Y Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. Aun cuando Abraham le fallaba, Dios le cumplió. Y hay otros personajes también que el Señor les dio promesas y se las cumplió. O sea, Dios no ha dejado de cumplir sus promesas hasta hoy día. Lo que Él nos promete a través de su palabra, Él la cumplirá en el momento oportuno o en el tiempo de Él. A veces nosotros no hemos podido ver muchas cosas que Dios nos ha prometido, pero se va a llegar el día en que vamos a ver todo eso cumplido en nuestras vidas si nosotros le amamos, ¿verdad? De esa manera es como Dios obra en la vida del hombre. Como dice aquí en Génesis, dice en Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara, dice, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ellos le creyeron a Dios y Dios cumplió su promesa. Aunque parecía que no la cumplía, porque pasaron años después de eso. Yo no sé qué Dios te haya prometido a ti en profecías o a través de la palabra, pero el Señor no falla. El Señor es fiel. Pasó mucho tiempo, yo creo que ya ellos habían perdido la esperanza, sobre todo Sara, porque llegó el tiempo en que ella pensó que eso ya no iba a suceder y le obró en la carne y le dio a su criada, a Abraham, para que engendrara hijos. Ella se olvidó de la promesa, pero Dios no se había olvidado. Y llegó el tiempo en que Sara dio a luz, aún, dice, como dice aquí, siendo ella estéril, dice, recibió fuerzas para concebirse y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. De esa manera es como Dios muestra su poderío, su grandeza, su misericordia, porque el que una mujer estéril tenga hijos en el tiempo que debe tener, se ve que es normal, ¿verdad? Y la gente puede decir, bueno, pues que pudo tener, o finalmente pudo concebir, se pudo embarazar, pero el Señor dejó que pasara el tiempo y la edad en ellos de tal manera que no fuera razonable el que ella y él pudieran engendrar ese hijo, para mostrar a él y a todos los que hasta hoy leemos lo que pasó, la grandeza que Dios tiene, ¿verdad? Y el poder de poder hacer que las cosas sucedan, y no importando si las circunstancias se prestan o no, el Señor cumple su palabra, porque Dios es fiel y no hay otro como Él. Solamente Él es grande y solamente Él es poderoso. Por eso dijo, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ese fue el pacto que le hizo a Noé cuando él destruyó con el diluvio la tierra. Y entonces se vino una pestilencia y se puso feo ahí, porque pues tanto animales y gente muerta. Entonces el Señor le prometió a Noé, a su descendencia. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco, dice, he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y eso que él prometió, nosotros lo podemos ver hasta hoy en día. Cuando llueve mucho y después de un tiempo sale el arco iris, y eso es seña de que el agua va a parar. Ya no va a seguir lloviendo. Porque ese es el pacto que Dios hizo con el hombre. En este caso con Noé y sus descendencias que había en ese tiempo. Entonces Dios no deja
de cumplir sus pactos y Él espera que nosotros también cumplamos con Él, que nosotros nos comprometamos a cumplir lo que Él demanda de nosotros a través de su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la única forma como Él puede bendecirnos a nosotros y cómo nosotros podemos ver la grandeza de Dios y sus bendiciones en abundancia. Solamente cuando nosotros somos comprometidos y somos fiel con Él. Por eso dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El Señor es fiel, dice, y Él nos va a afirmar en su palabra y nos va a guardar de todo lo malo. Solamente hay que creerle a Dios. Ese es el único requisito que tenemos nosotros, de creerle a Dios en todo lo que Él ha hecho. Así que por eso dice que el que esté firme, o sea, el que sea fiel, mire que no caiga. Porque a veces nosotros pensamos que estamos pasando por buenos momentos, ¿verdad? Porque así es la vida en el Evangelio. Hay momentos en que uno siente que se siente bien fortalecido en el Señor y sientes que nada te puede separar. Pero pues yo he visto hombres del Señor que le sirven a Dios en grande y que con grandes ministerios y han caído. Han caído. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la grandeza de Dios, de la fuerza que Él nos da y de su misericordia. Por eso nosotros no podemos jactarnos en que hoy me siento bien y no podemos menospreciar a aquel que anda caído, aquel que se fue al mundo y murmurar de él. No podemos ni debemos de hacer eso, sino que debemos ayudarlo en amor, exhortarlo en amor, porque eso es lo que dice el Señor, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Su fidelidad de Él es incomparable. Él no deja que pasemos por problemas que nosotros no vamos a poder soportar. Dice que cuando vengan así algunos problemas fuertes, Él nos va a dar la salida para que nosotros podamos soportar. Porque de otra manera nosotros, pues yo creo que todos estaríamos de vuelta en el mundo. No soportaríamos. Si mucha gente no soporta, pero a veces cuando personas pasan esos deslices, muchas veces porque también uno deja de hacer lo que debe de hacer, por ejemplo, como estar orando. La oración es algo que nos ayuda a mantenernos firmes, nos ayuda a ser fieles. A través de la oración podemos conquistar muchas cosas y estar en comunión con el Señor. Y cuando tú estás en comunión con Dios, es más fácil que tú puedas soportar lo que venga. Y el Señor es fiel con nosotros. Él siempre está ahí con nosotros. Nunca nos va a abandonar, porque esa es su promesa.
de que no nos iba a dejar nunca y que siempre iba a estar con nosotros hasta el fin de este mundo, o de que nosotros seamos llevados con Él, de que nosotros abandonemos esta tierra, ¿verdad? Ya sea por el rapto que va a venir, ¿verdad? Que esperamos todos los cristianos, o por un mini rapto, como digo yo, ¿verdad? Cuando uno solo se va. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que el Señor es fiel, de que el Señor nunca nos va a dejar. Él dice que nosotros tenemos que ser fiel con lo poco que Él nos da. No tenemos que esperar a que Él nos dé mucho, porque nosotros tenemos que mostrar nuestra fidelidad en lo poquito. Dice aquí cuando habla de la parábola de los talentos, dice y llegando el que había, en Mateo 25 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que ser fiel es lo que nos va a llevar a nosotros a entrar en el gozo del Señor, a entrar a las bodas del Cordero y a estar con Él para siempre, por toda una eternidad, porque Él espera que nosotros seamos fieles en lo poquito. No esperemos que Dios nos dé mucho para poder ser fieles, sino que en lo poquito hay que ser fiel con el Señor. A veces nosotros nos cuesta porque nosotros queremos ver las bendiciones grandes. Queremos ver lo que nos den los que otros tienen. Y ahí es donde nosotros a veces decaemos, nos desanimamos, porque no estamos dispuestos a ser agradecidos con lo poco que Él nos da, sino que nosotros queremos ver todas las cosas grandes que Él tiene para nosotros, las queremos ver ya. Y el Señor nos da poco a poquito, porque el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hace. Nosotros no podemos dirigir a Dios. Él sabe lo que hace y Él pone en nosotros lo que es bueno y lo que nosotros necesitamos y hasta dónde nosotros necesitamos. Porque Dios podía darnos mucho dinero, pero no sabemos qué hacer con lo poquito que nos da. No podemos esperar que Dios nos dé una gran bendición si no podemos administrar lo que tenemos, lo despilfarramos, lo poquito que tenemos y creemos que Dios nos dé más. Entonces Dios no nos puede dar más porque no vamos a darle el buen uso. No vamos a hacer lo que deberíamos de hacer con ese dinero, sino que vamos a derrocharlo en nuestros deleites, en nuestros caprichos, y no vamos a ver, nunca vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Hay mucha gente que hoy en día que yo he visto pues en personas como
boxeadores, más que nada. Antes me gustaba mucho ver el boxeo, antes, y he visto como boxeadores que salieron de la calle, de la pobreza, salieron a pelear y se hicieron buenos y ganaron mucho dinero. Y todo lo despilfarraron y cayeron en vicios. Y hace muchos años, yo creo que ya, muchos años cuando yo viví en México, una vez me encontré con un boxeador que había sido campeón, bien bueno, y había sido millonario en su tiempo. Y lo vi tirado en la calle con una botella de alcohol. Y la persona que iba conmigo me dijo, mira, ese fue millonario, era bien bueno en sus tiempos, era un boxeador muy bueno, hizo mucho dinero, pero estaba en la calle pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque no estuvo preparado él para recibir tanto dinero. Y Dios no quiere eso, que nosotros, el dinero o la bendición te destruya. Dios quiere que nosotros seamos fieles en lo poquito. Si nosotros somos fieles en lo poco y lo sabemos administrar, Dios nos va a dar más. De otra manera, nunca vamos a ver nada de parte de Dios, aunque nosotros seamos constantes con el Señor en cuanto a ir a la iglesia, en leer la palabra y todo, pero tenemos que mejorar otras áreas de nuestra vida para poder nosotros recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque de otra manera el Señor sabe que nosotros nos perderíamos, nos haría mal. Muchos y muchos que van a la iglesia y reciben un poquito de bendición, ya no van a la iglesia. Ya cuando tienen un buen trabajo y ganan buen dinero, ya no van, se van a la playa, se van a las tiendas, a andar en el mall, porque ya tienen hora para gastar. Y antes cuando no tenían, entonces iban, porque iban buscando la bendición. Pero cuando recibieron la bendición, a tanta insistencia, ¿verdad? Que Dios les soltó un poquito de bendición y ya ahora no vienen a la iglesia, se deslindaron porque no fueron fieles en lo poquito que Dios les dio y recibieron y despilfarraron y se apartaron de Dios. Por eso es que hay mucha gente que vamos a estar, yo creo, pobres, no ricos, o sea, no millonarios, pobres, pero siempre cerca de Dios. Porque muchos, si recibieran lo que ellos quieren, ya no estarían en la iglesia. Perderían su salvación. Porque se irían detrás del dinero, de la fama y tantas cosas, ¿verdad?, que el hombre busca fuera de Dios, pero que no nos lleva más que a la perdición, a la condenación. Pero Dios no quiere que nosotros nos perdamos, por eso Dios nos guarda y Dios nos da lo que nosotros merecemos, porque Él es fiel con nosotros. Él nos lleva de la mano, pero quiere que nosotros seamos fieles también en lo poco, para que no dejemos. Y Dios es fiel también en cuanto a nuestro comportamiento. Porque cuando nosotros le fallamos, Él está allí para rescatarnos. Él es fiel. Él no nos deja solo. No deja que nosotros nos perdamos. Porque nosotros sabemos que todos le fallamos. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y que el que
y que tenemos una salida, ¿verdad? Él nos dejó una salida en su fidelidad con nosotros, nos dejó una salida para que nosotros estemos siempre a cuenta con Él. Porque dice en 1 de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y es justo, y Él nos limpia a nosotros de toda maldad. Esa es la única forma como nosotros podemos estar limpios delante de Él, porque su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Esa es la única forma como nosotros podemos permanecer puros delante de Dios, aun cuando nosotros le fallamos al Señor. Siempre, todos nosotros le fallamos a Dios. No hay nadie que diga que no le falla a Dios. Todos le fallamos. Y le fallamos, siempre me gusta recalcar esto, ¿verdad? De que nosotros pecamos con la vista, pecamos con los pensamientos, con nuestros labios. A veces hablamos cosas que ofenden a otra gente. Y sin querer, si no son palabras que se nos salen a veces, o una mirada que se nos sale también, un pensamiento que viene a nuestra mente y pensamos, pecamos de esa manera. Entonces, el Señor quiere que nosotros vengamos delante de Él y le pidamos perdón en el nombre de Jesús, porque Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Nosotros no practicamos el pecado, eso también tiene que quedar claro. No practicamos el pecado porque el que practica el pecado es hijo del diablo, dice la palabra. Pero nosotros sí pecamos con la mente, con lo que sea, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que Dios, lo que nos promete, Él es fiel en lo que nos promete, porque Dios no es hombre para que mienta, porque no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. El Señor es fiel, fiel, y espera que nosotros también seamos fiel con Él, en su palabra, en nuestra manera de vivir. Él quiere que nosotros seamos fiel, porque Él es fiel con nosotros. Así que no dejemos que el enemigo, que la carne, nos lleve a cometer lo malo delante de Dios. Seamos fiel con Él, porque Él es fiel. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. No tenemos excusas, porque el Señor es fiel en toda nuestra manera de vivir, en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. El Señor es fiel. Él siempre está con nosotros. Él ha prometido que nos va a dar la salida el día que estemos nosotros en problemas, y que nosotros vamos a poder soportar todo lo que venga en nuestra vida, porque Él está con nosotros, porque Él es fiel. Imagínense si Dios no fuera fiel, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde estaríamos hoy si no lo hubiéramos conocido? Así que sirvamos al Señor hasta lo último y esforcémonos por hacer el bien todo el tiempo. Y si le fallamos, vengamos delante de Él,
por el perdón. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar esta palabra y sigamos adelante. Ánimo, no se desanime. Todo tiene salida. En todo hay una solución para todo lo que nosotros pasamos. Dios le bendiga a los hermanos que están conectados. Le doy gracias a Dios por sus vidas y que el Señor los siga bendiciendo grandemente en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por esta palabra y te pido que tú la bendigas en cada corazón, Señor, y que seas tú, Padre, Señor, guiándonos todo el tiempo, Padre, porque nosotros necesitamos de ti, Señor, y no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros. Por eso yo te pido, Señor, que tú vengas a cada uno de nosotros y nos des la fortaleza que necesitamos en el momento que lo necesitamos, Padre. Hay veces que sentimos que ya no podemos, pero tú eres fiel, Padre, y nunca nos vas a dejar ahí. Tú siempre vas a estar a nuestro lado, Padre, porque grande eres tú, Señor, y tus misericordias son para siempre. Gracias, Padre. Así también te pido, Padre, por todos aquellos que están enfermos, Padre. Aquellos que están pasando por una enfermedad difícil, Padre. Te pido que seas tú con ellos, Padre, sanándolos en esta hora. Visítalos, Padre. Pon tu mano, Señor, en sus cuerpos y sánalos, Señor, de cualquier enfermedad, Padre. Quita cualquier síntomas que estén sintiendo, Padre, cualquier malestar que haya en sus vidas, Padre. Yo te pido que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, Padre, y aún de aquellos que están desahuciados, Padre, aquellos que creen que ya no hay esperanza, aquellos que sienten que ya no tienen otra salida, Padre. Yo sé que tú tienes la última palabra, Señor, y te pido que seas con ellos, y te pido también por sus vidas, que tú alcances sus vidas de aquellos que no te conocen, y que seas tú, Señor, haciendo un milagro más, Señor, en esas personas que están clamándote por un milagro, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te doy gloria, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso, Padre. Eres digno de toda gloria y de toda alabanza, Señor. Gracias por permitirme, Señor, estar en este día compartiendo tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por todos los que van a escuchar esta palabra. Muchas gracias, Señor. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Si así Dios lo permite, nos vemos.